El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fijaros, cuando el Señor manda a los apóstoles por primera vez a predicar, sabéis que, como nos dice el Evangelio, los fue enviando de dos en dos a todos los sitios a donde Él quería ir. Mirad, el Señor no hace con ellos, no les da un curso de homilética o de oratoria. Sabéis qué es esto, lo que estoy yo haciendo ahora, ¿no? La homilía, la oratoria, hay cursos de oratoria y hay gente que le toca hablar en público, pues que se prepara muy bien. A nosotros a veces nos preguntan que si en el seminario nos enseñan estas cosas, digo un poquito. Ahora creo que un poco más, a nosotros poco. Pero fijaros que el Señor no les da un curso. Pues mira, tenéis que hablar así, de esta manera, y tenéis que modular la voz, y al comienzo de la predicación tenéis que contar no sé qué, y luego poner un ejemplo. Mirad, cuando el Señor les envía, lo que les dice es que vuestra vida acompañe vuestra palabra. Y entonces tendréis autoridad, lo que hablábamos el domingo pasado. Entonces vuestra palabra tendrá autoridad. Y entonces lo que digáis resonará en el corazón de las personas que os escuchen. Porque, fijaros, no somos predicadores como quien anuncia lo que os digo, ¿no? Pues un gran conferenciante, a pesar de que tenemos el mejor mensaje. Y fijaros, digo esto sin despreciar pues las técnicas humanas, la homilética o la oratoria, no lo desprecio, al contrario, viene muy bien conocer todo eso. Y hay que saberlo, ¿no? Pues para que sea un vehículo para que llegue mejor la palabra. Evidentemente, es importante, pero como os digo, las técnicas humanas son técnicas humanas y nada más. El Espíritu Santo acompaña a través de una vida. Y por eso, fijaros, en la historia conocemos de casos de gente que hablaba fatal. Fijaros, el primero, el mismo Moisés. Cuando el Señor le elige y le dice Moisés al Señor: Señor, si soy tartaja, ¿cómo me pides que me ponga delante del faraón? Se va a reír de mí, no tengo ninguna fuerza. Se ve eso, que el hombre era tartamudo. Bueno, y el Señor le dice: ve en mi nombre. Y como Moisés, tantísimos santos a lo largo de la historia de la Iglesia. Yo alguna vez creo que os he hablado de aquel santo jesuita, el padre Rubio, que vivió a mediados del siglo XX en Madrid, un jesuita de Madrid, que está canonizado, y dicen eso, ¿no? Que humanamente hablaba fatal, pero había colas en las iglesias para escucharle hablar. ¿Por qué? Porque hablaba con tanta unción y, como os digo, con esa autoridad, hablaba con el fuego del Espíritu Santo en el corazón que tocaba los corazones. El mismo cura de Ars, fijaros, ¿no? Que también la gente caminaba, hacían peregrinaciones para irse a confesar con él, para escucharle. Y era un hombre humanamente bastante cortito. Aprobó, se ordenó sacerdote, pues nunca mejor dicho, de puro milagro. Porque el pobre, eso, ¿no? Le pusieron a estudiar latín con los niños, siendo él ya joven, y los niños se reían de él y pensaban que era medio tonto, ¿no? Y era el cura de Ars. Por esto, fijaros, os lo digo, esto en primer lugar para nosotros, ¿no? Como los que estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Qué importante es esto, cómo
mi vida tiene que acompañar mi palabra, el testimonio de mi vida. Y muchas veces tiene más fuerza el propio testimonio de la vida que la misma palabra en sí. Pero fijaros, esto también para cualquiera de nosotros, que también vosotros estáis llamados a ser testigos del Señor. Y también vosotros estáis ahí, en medio del mundo, donde tenéis que anunciar a Cristo. Y qué importante es, como os digo, ¿no?, vuestra vida. Que mi vida acompañe lo que digo creer. Qué importante es esto, porque si no, pues como os digo, pues esas palabras quedan en saco roto y serán un poco más eso, ¿no?, que unos consejos piadosos que uno le entra por aquí y le sale por aquí, pero poco más. Aquello, ¿verdad?, cuando los apóstoles están intentando hacer un exorcismo y le dicen a Jesús, ¿por qué nosotros no podíamos sacarlo al demonio? Y les dice Jesús, porque hay demonios que solo salen con oración y con ayuno. Es la fuerza de lo sobrenatural. Y la fuerza de lo sobrenatural en nuestra vida y en nuestra propia vida es la unción del Espíritu Santo. Y es ese hablar y vivir ungidos en el Espíritu Santo. De esto se trata. Y de esto nos habla la palabra de Dios. En este jueves sacerdotal, en el que nosotros todos los jueves oramos de un modo muy especial por las vocaciones, por los sacerdotes, hoy vamos a pedir al Señor por esta intención, para que los sacerdotes vivan ungidos. Pedimos especialmente por los sacerdotes, pues que su vida no acompaña a la palabra. Pues tantos sacerdotes, ¿verdad?, que llevan una doble vida y que, como os digo, ¿no?, pues que bien conocemos tristemente, ¿verdad?, tantos casos a veces, ¿no?, como digo, tristemente, pues nosotros no juzgamos, no criticamos, sino que oramos y le pedimos al Señor esa unción del Espíritu Santo sobre sus pastores, para que su vida y su palabra sean reflejo del corazón de Cristo. Que así sea.